gente, ¿cómo están? Después de mucho tiempo he decidido revisitar mis épocas de ir al cine. Y una de las cosas que vi y que me gustó en su momento fue Spider-Man Homecoming, siendo una de las últimas películas del UCM en tener en formato físico. Sí, gente. El UCM aquí en Argentina se empezó a dejar de fabricar en formato físico legal a partir de 2018-2019. Las penúltimas películas de los ya extintos distribuidores de película tenía en formato físico. La última película del Spider-Man del momento es la última película que tengo en formato físico, además de Infinity War. Es la última, fue presentada aquí en Argentina en 2018. Es la última, y además cuando te estás dando cuenta que los diseños de las carátulas ya empiezan a ser mediocres, de la portada de DVD, es porque la industria estaba mal. Esta es la última película. ¿Y de qué se trata la película del Spider-Man del UCM? Es simplemente la historia que, si las combinas con sus posteriores secuelas, es la historia de origen definitiva de Spider-Man. Porque sí, fue reclutado por Tony Stark para enfrentarse directamente al Cap, a Steve Rogers, pero en esta película el villano se come más que el protagonista. El villano es alguien que se va a poner de moda en secuelas posteriores, que el villano es un némesis por culpa de Tony Stark. La ciudad del pueblo tranquilo de Nueva York fue directamente víctima y cambiado por control de daño. Edward Toons, el buitre conocido, era un trabajador que tenía planes de llevar a su hija a su universidad. No se nos dice, pero obviamente su hija, ya sabemos quién es un cast interracial. Y para ser la primera película del Spider-Man de Tom Holland, se siente como que no pasa mucho, digamos. Se tiene que enfrentar al buitre. Por lo menos tenemos un cameo que solamente se ve por una vez de Danny Glover y de Miles Morales. Es lo único que se menciona. Después no se mencionó nunca más en todas las otras películas. No sé si es Danny Glover o Eddie Glover, el que hace un año después la película de Han Solo como Lando Calrissian. Bueno, en esta película, como dije, no hay mucha introducción, salvo un enfrentamiento entre Peter, adolescente, que quiere ser incluido con todos sus amigos, que ya son muy inclusivos. Es más, ese Flash Thompson que le hace bullying, cualquiera le puede dar un golpe y darle una puntada y decirle vete para tu casa, tú no eres un Flash como el del sorprendente Hombre Araña, ni mucho menos el de la trilogía de Sam Raimi. Bueno, para no comparar, se enfrenta al buitre y directamente la película lo único que se come a Peter es el villano, porque el villano tiene motivaciones lógicas. Tony Stark le sacó su trabajo, su fuente de dinero, y con las cosas que los Vengadores directamente no se hacen cargo, por ejemplo las herramientas Chitauri, las armas Chitauri, los elementos de Sokovia y todo eso, directamente
hace que Peter se mete en una misión al pedo, pero se mete en una misión para tratar de entrar a los Vengadores. Así que hincha los huevos a Happy, a Tony, y Tony no le responde hasta que llega el momento que se enfrentan con esta gente extraña, estos villanos, a este hombre con un traje volador verde. Así que se enfrenta a él accidentalmente. Hace muchas similitudes con Spider-Man 2, pero la película les queda muy lejos emular el Spider-Man de Tobey Maguire. Y además, como se demostró en la tercera película del Tom Holland, el Spider-Man de Tobey Maguire es más poderoso que el Spider-Man de Tom Holland. No depende de tecnología y no depende de nada. Ya sea en el universo de los cómics, tiene su propia empresa después de que dejó de ser superior Spider-Man. Pero aquí, en esta película, dale inteligencia artificial a él en un traje que en su secuela, que es post muerte de Tony Stark, no hay evolución. En esta se supone que el Spider-Man no depende de la tecnología para enfrentarse al buitre. En cambio, en Far From Home se metió en un quilombo al pedo con Misterio porque le dio las gafas que le heredó Tony Stark y se las dio Misterio a alguien que conoció en un solo día o en horas, y cuyo villano anticipó la creación del multiverso y obviamente anticipó también que aparecieran los Spider-Man clásicos, aunque el Spider-Man de Andrew Garfield y el de Tom Holland son paridos del mismo milenio. Por ejemplo, en 2022 hizo 10 años de Amazing Spider-Man. Ahora el año que viene, en 2024, van a ser 10 años de Amazing Spider-Man 2. Y cuando menos te des cuenta van a ser 10 años del Spider-Man de Tom Holland. Así que mira, de la última película de Spider-Man pasaron ahora 16 años del Spider-Man de Sam Raimi. Y no se la van a quitar nadie de la memoria el Spider-Man Sam Raimi. Así que te podría decir tranquilamente que la trilogía de Tom Holland no evoluciona hasta que aparece William Dafoe, mata a la tía May. Eso es lo único que te puedo decir. Ya sé que esta es una retrocrítica, pero en la película, esta película de Spider-Man, no pasa nada. Porque el motivo, el leitmotiv de Spider-Man es entrar a los Vengadores. Es lo único. Si la vemos en retrospectiva, no tiene nada. Sí, capaz el avance de los ojos CGI y nada más, pero no hay nada. Además la película te lo dice en el título, de regreso a casa, que de regreso a casa no tiene nada, porque Spider-Man todavía pertenece a Sony. Pero bueno, eso era lo que quería decir del Spider-Man de Tom Holland. Podría ponerme a analizar película tras película, pero quise hacer una retrocrítica, pero la verdad que la película de esta es un puntapié para Infinity War y nada más.